Bueno, tercer bloque de Plural vamos a incorporar a partir de hoy y en la medida de que sea posible hacerlo en todos los programas, todos los lunes, una nueva sección para recomendar lectura, ¿no? Para recomendar algunos libros que tienen que ver en algunos casos con autores misioneros, autores regionales, aunque en esta oportunidad tuvimos que cambiar totalmente el guión por la muerte de Mario Vargas Llosa ayer a los 88, 89 años en su Perú natal. Es uno de los escritores reconocidos en todo el mundo y hoy queríamos hacer, si bien recordar, porque su obra y la calidad de sus escritos y de sus novelas y de los temas que plantea es totalmente indiscutible, pero también es cierto que Mario Vargas Llosa, como decían varios colegas hoy, ejerció una mirada política desde todos sus libros y un posicionamiento muy fuerte, muy plantado en la derecha, muy en contra de las izquierdas, sobre todo en Latinoamérica, con algunas, como decimos por estas zonas, con algunas agachadas en su posicionamiento, en sus miradas, en sus lecturas sobre quién sí, quién no. En algún momento habló en forma indirecta del voto calificado, no diciendo, no planteándolo en estos términos, pero sí considerando que no todos deberían votar en nuestras democracias. No lo dijo, pero dejó el mensaje ahí latente de ese posicionamiento o esa mirada que tiene que ver con la exclusión de algunos sectores de parte de otros sectores que consideran que no todos estamos en condiciones de votar y de elegir. Bueno, Mario Vargas Llosa, conocido por su posicionamiento político, también buscó algún cargo a través de las elecciones en las urnas, no le fue bien, pero nadie puede discutir la calidad de sus escritos, sus obras maestras realmente. Tenemos a partir de hoy Santiago Morales, el escritor misionero, va a hacer las recomendaciones de los libros y bueno, aprovechamos hoy, Santiago, ¿qué leemos esta semana? Bueno, falleció el escritor Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura, uno de los referentes de la literatura sudamericana, el último exponente del boom latinoamericano, llamado así mundialmente, tal vez por un fenómeno editorial fue el boom, con muchos escritores importantes de Latinoamérica como José Donoso, el chileno, bueno, García Márquez, el colombiano, Cortázar, argentino, y Vargas Llosa, el peruano, era el último que quedaba. Vamos a recomendar dos libros de Vargas Llosa. La ciudad de los perros, uno es su primer libro cuando era joven, que se trata de su experiencia en el liceo, un liceo militar donde él iba, en la secundaria, digamos, y al mismo tiempo es como una crítica social que él hace a la dictadura que vivía en su país en ese tiempo. La palabra los perros se refiere a así lo llamaban, se llamaban entre ellos los estudiantes del liceo. Y bueno, remarca todo el carácter de la educación castrense y el tono dictatorial que se vivía en ese ámbito. Después montó una obra muy larga, por ejemplo, sus cuentos, Los Cachorros, muy recomendado, muy elogiado por Roberto Bolaño, un escritor referente de las letras. Después La Fiesta del Chivo, entre otros libros, y su obra maestra o más conocida, Conversación en la Catedral, el cual la catedral no tiene nada que ver con la iglesia, sino que era un bar. La catedral era un bar donde el narrador se reúne a charlar, es una charla, con el que había sido el chofer de su padre para rememorar viejas historias. Lo importante
es lo más importante, digamos, de la obra es el procedimiento narrativo, los cambios de voz, los cambios de tono, con lo cual Vargas Llosa se hace famoso, digamos, y siempre él decía que era fanático de Flaubert, Gustave Flaubert, escritor francés muy importante, que decía, la literatura tiene que hablar sobre la nada. Cuando le preguntaban sobre qué es su obra, sobre nada. Bueno, en esta obra, por ahí, lo más importante, digamos, lo central, no es el tema, digamos, sino la forma. Lo importante es cómo está narrado, más que qué está diciendo Vargas Llosa en esta una de sus obras capitales. Esos son los libros que recomendamos hoy de Mario Vargas Llosa, que falleció estos días. Bueno, escuchábamos a Santiago Morales recomendando 2 o 3 libros insignia de Mario Vargas Llosa, el escritor peruano que murió ayer en su Perú natal, ¿no? Hacíamos Santiago profundiza en algunos un poquito en lo que fue el personaje, el escritor, y un poquito también en los temas, en los libros con los que hace referencia, donde son también obras y piezas políticas, ¿no? No es inocente, no fue inocente la militancia de Vargas Llosa desde la literatura, desde la cultura y desde la política, contando, narrando, poniendo sobre el escenario. También el pensamiento, por ejemplo, de las élites militares que en aquellos años 60, 70 gobernaban casi todo el continente latinoamericano. Entonces, son obras que no podíamos dejar pasar. Es realmente recomendable leer, es un placer leer esos libros, pero también hay que tener en cuenta un poquito ese costado ideológico que a veces nos olvidamos o que a veces dejamos de lado cuando leemos. Las lecturas, las escrituras, los libros no son inocentes. Hablan profundamente también de sus autores. Hacemos una pequeña pausa y ya vamos con el tramo final de Plural.